con 15 minutos y bueno, pues hay información, sigue girando la información en torno al tema del cártel de Sinaloa, por supuesto, en torno al tema de Marina del Pilar y la revocación de su visa, que hasta ahora, pues casi 48 horas después de que ella dio una conferencia de prensa, no se saben los motivos por el que le fue retirada la visa. Se rumoró mucho ayer que le habían retirado también este documento al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. No lo ha desmentido el gobierno de Tamaulipas de manera categórica. Han dicho básicamente que esto no lo ha confirmado ninguna autoridad. Entonces, bueno, pues vamos a estar desde luego en ello, pero es importante destacar que Estados Unidos, se recordará, había ya iniciado el mandato de Donald Trump señalando como organizaciones terroristas extranjeras a cárteles mexicanos. El Cártel Jalisco, Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa. Bueno, pues sobre este cártel, sobre miembros de este cártel, de una de sus células, hay ya acusaciones formales por narcoterrorismo. José Luis Montenegro, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues los primeros dos objetivos con estos cargos de terrorismo por parte de Estados Unidos son dos sujetos, líderes de los Beltrán Leiva, ligados de alguna forma, cuéntanos, José Luis Montenegro, al cártel de Sinaloa, Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel. Es correcto, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Azucena, estos dos personajes que acabas de mencionar, padre e hijo, Insunza Noriega sería el padre, Insunza Coronel sería su hijo, enfrentan cargos por primera vez, esto es histórico, de narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero. Mencionabas tú estos líderes clave de la organización Beltrán Leiva, y ellos desde hace mucho tiempo, en el caso del padre, Insunza Noriega, conocido como el de la silla, así lo apodaban, comenzó su trayectoria como un enlace financiero, es decir, como un lavador de dinero entre estos grupos criminales y las estructuras de lavado de activos, tanto en México como en Estados Unidos. Tienen por lo menos 2 décadas este hombre traficando drogas y este en específico, pues sería quizás el mayor productor de fentanilo en el mundo, así lo catalogó Estados Unidos. Y recordar nada más, Azucena, a la audiencia, que de acuerdo con este informe de la Fiscalía, algunos de los cargos que se le imputan incluyen desde narcoterrorismo hasta brindar apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua. Y esto es significativo porque cada una de estas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua y una pena mínima de 20 años e incluso multas hasta de 20 millones de dólares. Entonces, estos personajes sí son clave para, de alguna manera, desarticular y dar ese golpe que quería Donald Trump en contra de las organizaciones terroristas ahora, que son estos cárteles de la droga mexicanos. A ver, José Luis, ayúdanos a ubicar a estos personajes, porque bueno, pues no son los de los que más hablamos, ¿no? Hablamos del Mayo y hablamos del Chapo y de los Chapitos y incluso del señor del Guano, etcétera. Pero los Insunza, ¿dónde los ubicamos? El cártel Jalisco, bueno, pues tiene ahora un enfrentamiento muy violento, los Chapitos con los Mayos. ¿En dónde se ubica esta familia Insunza, que considera a Estados Unidos como la red de producción de fentanilo más grande del mundo? ¿Dónde los ubicamos? Es correcto. Pues mira, Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel son personajes que pertenecen a la facción de los Beltrán Leiva, es decir, controlan numerosos territorios y plazas en todo México, incluyen Tijuana como uno de sus principales centros de operación, operan con violencia, obviamente traficando estas drogas letales y amenazando a comunidades y atacando a funcionarios clave. Es, digamos, el mismo modus operandi que tienen todos los cárteles de la droga, nada más que ellos eran de alguna manera estos líderes pendientes con acusaciones en Estados Unidos. Bueno, todavía quedan al menos 3 más. Vamos a hablar de Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapito Isidro, que ahorita está aliado con el Mayito Flaco, Óscar Manuel Gastelum Uribe también, por ejemplo, y nada más faltaba Insunza Noriega junto con su hijo. Es un personaje, insisto, ligado a esta organización luego de que caen los Beltrán Leiva. Él pues asume gran parte de este liderazgo criminal y ejerce la violencia también a través del cobro de piso, estas extorsiones. Lo hace también a través del chantaje que hoy es muy común en contra de políticos mexicanos para sacar rentas a través de la propia
ordeña de las instituciones del Estado. Entonces, son personajes, insisto, ligados, narcotráfico, lavado de dinero, cantidades masivas de fentanilo, ¿no? Cocaína, metanfetamina, heroína, y desde el pasado 20 de febrero que se designó a los cárteles como organizaciones terroristas en esta orden ejecutiva 14.157 del presidente Trump, vemos que estos hombres pues ya los tenían prácticamente en la mira y son juzgados en esta Corte de Distrito Sur de California. ¿Cuál es su estatus, José Luis? ¿Cuál es el estatus de los Insunza? O sea, están siendo buscados, hay recompensa, están presos, fueron entregados, perdón, pero no los ubico. ¿Dónde están? Sí, sí, realmente fueron capturados ya, fueron extraditados, sí tenían una orden de aprehensión por pertenecer a esta organización criminal. Insisto, los habían estado buscando por 2 décadas, es decir, ya eran personajes que estaban en el radar y nadie los se habían manejado con un perfil muy bajo en la organización. No era este tipo de personajes que hacían alarde de sus lujos, sus excentricidades, realmente eran personajes con un muy buen nivel Ujú. que pues tenían cierta influencia en estados como Bien. Sinaloa, en el norte del país, y pues ahora los vemos pues ahora presos en Estados Unidos y con Presos estos en cargos. Estados Unidos. Bien. Pedro Insunza Noriega, 62 años, originario de Los Mochis, alias el de la silla, porque entiendo que tiene algún problema después de un enfrentamiento, ¿no? Por eso el alias. Es correcto, así como Iván Archibaldo le dicen el rengo o el chueco, porque tuvo un accidente en Guadalajara hace muchos años, bueno, pues a Insunza también, por esta condición que tiene de no poder caminar bien, pues le dicen el de El la de la silla. silla. Su hijo Correcto. Su Pedro hijo Insunza tiene treinta y Coronel. tres Ujú, años. Su hijo ujú. tiene 33 años. Recordemos que es conocido también como el Pichón. Nació en Los Mochis y del mismo modo, pues también trabajó produciendo fentanilo junto con su padre. Es la misma línea, ¿no? Es decir, cuando tú naces en una organización criminal, pues lo único que te queda es pues seguir los pasos de tu padre, ¿no? En este caso, él quiso Pues sí. dedicarse al tráfico de drogas. En algunos casos, sí, en la mayoría de los casos, José Luis Montenegro. Bueno, entonces es un cártel de Sinaloa, pues descabezado, ¿no? Digamos, cuando hablamos de otros cárteles, hay un líder muy visible, al que supongo, sí, dicta las reglas generales, déjame ponerlo así, del cártel, y las Ujú. facciones siguen esas reglas. En el cártel de Sinaloa, pues vemos a los Mayos, a los Chapos, a los Beltrán Leiva, a los del Chapo Isidro. ¿Cómo pueden todos identificarse con un cártel donde no hay un líder, José Luis? Pues desde hace muchos años, Azucena, el cártel de Sinaloa ya no se maneja como lo era el cártel de Guadalajara, solamente con un solo mando, ¿no? O tres cabezas, en este caso Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Ahora, con los liderazgos, cada quien adoptó pues, digamos, asumió el cargo de ciertas zonas de Sinaloa. Ahí estaban los Beltrán Leiva, se nutrieron bastante bien la célula del Chapo Isidro, estaba el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. Nunca fueron una organización homogénea, a pesar de que sí convivían entre ellos. Había ciertos acuerdos no escritos, pero ellos realmente operaban bajo sus propias condiciones y sus propias reglas. También estaba el Guano, o sea, el Guano, con muy graves problemas de salud del Guano, pero Ajá. sigue operando en la zona de Badiraguato. Entonces, insisto, operan porque permiten la connivencia o convivencia también entre ellos, pero no son una organización poderosa o fuerte o única como sí lo es, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues listo, José Luis Montenegro, pues Estados Unidos estrena, como dice aquí la nota de José Díaz Briceño, estrena los cargos por narcoterrorismo contra estos dos sujetos identificados con el cártel de Sinaloa. En todo este, además, contexto de la entrega, o pues sí, la salida de México de parte de la familia de Ovidio Guzmán, de su madre y parte de la familia de Griselda, la segunda esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, y todos se fueron a Estados Unidos en un acuerdo evidente, obvio, con las autoridades norteamericanas para que Ovidio Guzmán pudiera alcanzar algún tipo de acuerdo, José Luis. Sí, la salida de 17 miembros, incluida la señora Griselda López, la segunda esposa de Chapo Guzmán, madre de Ovidio, pues sí da un atisbo de que Ovidio Guzmán pues va a llegar a un acuerdo, y antes de que sea su próxima audiencia en junio, vemos que la Fiscalía estadounidense o el FBI le permitió salir a sus familiares a cambio de que es muy grave esto porque la información que tiene Ovidio seguramente va a repercutir en los siguientes juicios, incluido el del Mayo Zambada. Y déjame nada más comentarte algo, Ajá, Susana. por favor. Creo que esto es interesante porque habla
no solamente de la captura de capos, sino que ahora vemos que están requiriendo a los narcotraficantes para armar un expediente mucho más grande. Hemos visto en días recientes, tú lo mencionabas al principio de esta intervención, la revocación de la visa de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California. Ujú. Lo mismo habría ocurrido con Américo Villarreal, seguramente va a ocurrir lo mismo con Rubén Rocha Moya. Es decir, Estados Unidos ahora está a la caza de los narcopolíticos. No dudemos de los narcopolíticos mexicanos, evidentemente. Ajá. No dudemos que más adelante exista una investigación tan grande que pueda catalogar al partido hoy en el poder Morena como un narcopartido, que eso podría Ajá. ser gracias a la ayuda de los narcotraficantes mexicanos que ayudan a desmantelar o a entender cuáles son las redes criminales en México a través también de la complicidad de los altos mandos mexicanos. Azucena. Bueno, pues interesante, sin duda. Ya hablábamos que el tener al Mayo Zambada en Estados Unidos, pues era tener la historia absoluta del narcotráfico en México desde la década de los 70, es decir, es el sobreviviente de todos estos cambios que han tenido los cárteles de la droga en México y ahora tienen piezas adicionales, pues está el Chapo, están sus hijos dispuestos, porque son muy jóvenes, a llegar a un acuerdo para tener una condena más reducida y prueba de que están en esas conversaciones, pues es que la madre de Ovidio y parte de su familia están ya en Estados Unidos protegidos, porque pues esa supongo fue la petición de Ovidio Guzmán. Bueno, José Luis, pues cualquier novedad, de inmediato regresamos contigo. Eres muy amable siempre por darnos esta información. Gracias, Azucena. Buen día. Un abrazo. Gracias. Igualmente para ti, regresamos.